Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Linda. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, profe. Espero que todos puedan tener ahí su manual. Abre el manual. Ay, perdón. A ver. Bueno, les recuerdo, ¿verdad? Ahí como varios ya le están haciendo en el chat, escribir su nombre y apellido, ¿ya? Y en lo posible también dentro del Zoom, en cada uno de sus recuadros, tener su nombre, ¿ya? Así que eso por una parte. Recuerda también que las clases, ¿cierto?, tienen un tiempo de duración de 45 minutos, ¿ya? Vamos a iniciar. La clase pasada teníamos una actividad pendiente que tenía que ver con la información explícita. Entonces la vamos a revisar, ¿ya? Vamos a comenzar con nuestra clase número 2. Les recuerdo, mi nombre es Tatiana Díaz, quien los va a acompañar en las clases de lenguaje, ¿ya? Veamos, la clase pasada estuvimos viendo lo que era la información explícita, ¿sí? Toda información explícita tiene que ver con lo que se encuentra dentro del texto. Es la forma en la que expresa el autor de manera directa y de una forma clara, ¿ya? Nosotros le podemos identificar esta información subrayando el texto. Esa fue una de las estrategias que estuvimos también viendo en la clase pasada. ¿Qué es lo que me sirve a mí a la hora de subrayar? Nombre de los que están involucrados a lo largo de la historia o de la noticia, dónde ocurre. Vimos también algunas preguntas a nivel explícito, ¿cierto? El por qué ocurre, cuál es el lugar, dónde es. Entonces, todas esas preguntas, ¿cierto?, que vimos también en la clase pasada, son a nivel explícito. El día de hoy, nosotros vamos ya también a trabajar un poco con lo que es la información implícita, ¿ya? Por lo que dentro de un texto nosotros podemos ver dos tipos de información. Lo explícito, que está literalmente en el texto, y por lo tanto eso es lo que nosotros podemos subrayar. Nos permite responder las preguntas, como decía anteriormente: ¿qué ocurre? ¿A quién le ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿O para qué ocurre? Sin embargo, tenemos también la información implícita, ¿ya? Esta es la que no aparece de manera literal, sino más bien yo como lector o lectora debo empezar a deducir, ¿sí? Tomo palabras claves que tiene el escritor más los conocimientos que yo tengo como lector. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo de la Caperucita Roja? El enunciado era, la niña va por el bosque caminando a ver a su abuelita. Pregunta a nivel explícito: ¿quién iba caminando en medio del bosque? La niña. Y la pregunta a nivel implícito: ¿en qué cuento está una niña, cierto?, que va caminando por el bosque a ver a su abuelita? Ahí nosotros como lectores teníamos que determinar que era, en este caso, el cuento de la Caperucita Roja. Considero cuál es el lugar, ¿verdad? Esto ocurre en un bosque. ¿Quiénes eran los personajes involucrados? Una niña y su abuelita. Esas eran todas las pistas que nos entregaba el enunciado para poder contestar la pregunta.
La clase pasada también estuvimos viendo un poco los tipos de textos. Vimos los textos literarios y los textos no literarios. El que tenemos aquí en pantalla es la actividad que ustedes tenían que hacer. ¿En qué tipo de texto lo podemos clasificar? ¿En un texto literario o en un texto no literario? No literario. Excelente. No Es un literario. texto no literario. Y dentro de los textos no literarios, ¿en dónde lo podríamos también categorizar? Según su estructura. Noticias. Noticia. Súper, ¿cierto? Es un texto no literario que lo categorizamos en la noticia por la estructura que nos presenta. Veamos, para recordar todo esto un poco de la clase pasada, vimos lo que era el epígrafe, los antecedentes que nos presenta la noticia de manera breve antes del titular. Luego tenemos el titular, que busca captar la atención de los lectores, por lo tanto, tiene que ser un título llamativo para los demás. Luego del titular viene el lead o entradilla, que es el primer párrafo, se presentan pocas líneas y también nos menciona en qué va a consistir, ¿ya? Esta noticia. Y como podemos ver, ya la última parte dentro de la estructura de la noticia es el cuerpo. El cuerpo detalla cada una de los acontecimientos o hechos que ocurren. Como también se manifiesta por medio de párrafos, puede ser a veces que está acompañado por una imagen, otras veces está acompañado por gráficos o encuestas, porcentaje, ¿ya? Eso va a depender del carácter o la información que nos quiera dar, en este caso, el autor. Por acá podemos observar que está principalmente cifrado en números, ¿ya? Parte de nuestra noticia. Vamos a ver cuáles eran las preguntas que teníamos que responder y también, importante, ¿cierto?, considerar que no necesariamente todas las preguntas a nivel explícito, un texto en sí se van a poder responder. ¿Ya? Eso también es súper importante. Son preguntas que guían mi lectura, pero que no necesariamente todas van a poder ser respondidas. Veamos, estas preguntas, ¿cierto?, estaban en la página 8 de nuestro manual y dice, haciendo alusión a la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que ocurre a lo largo de la noticia? Algo breve de forma explícita. ¿Perdón? Los femicidios. Exacto. ¿Qué ocurre? Que se registran 36 femicidios en lo que va del año. ¿Cierto? A nivel explícito, inmediatamente nosotros tenemos ya esta respuesta. ¿Qué ocurre? Que se registran 36 femicidios. ¿A quién? ¿O quién? Mujeres. 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 Y en la noticia nos dice cuál es el rango de edad. De 21 a 30 años. De 21 a 40 años. Exacto. ¿A quién? A mujeres entre 21 a 40 años. En el estado de Sonora. ¿Ya? ¿A quién? A mujeres entre 21 a 40 años. Súper. Todas estas respuestas a nivel explícito. ¿Cuándo? Que rojas son las mujeres jóvenes. Perdón, ¿qué página van? Está en la página 8, si no me equivoco. Página 8. En lo que va del año. Durante el año o en lo que va del año. Súper. En lo que va del año. En lo que va del año. Súper. Ambas respuestas, súper bien. Durante el año o en lo que va del año. Porque de esa manera, de esas dos maneras, son las que aparecen dentro de la noticia. ¿Dónde ocurre
¿Dónde En ocurre? Sonora. Sonora. En Sonora, ¿verdad? Sonora, México. En Sonora y para ser específico, en México. Sonora, México. Súper. Vamos con la siguiente. ¿Para Sí. qué? ¿Para qué? No tenía respuesta. Ya no tiene respuesta. ¿Para qué? ¿Alguien tiene otra respuesta? Veamos. ¿Para qué? En este caso, el objetivo de esta noticia era para que las autoridades tomen en cuenta lo que está sucediendo, ¿ya? Ahí es súper importante, en una parte del párrafo, ahí dice como el objetivo, para que las autoridades sepan lo que está ocurriendo. Y ahora con la siguiente pregunta, ¿en cuáles? Ahí podemos decir que no lo menciona de manera explícita, ¿ya? ¿Cuáles son las razones o las causas? No lo da a entender. ¿Y a cuántos o a cuántas mujeres les pasa esto? Ay, 36 femicidios. 36. Exacto. En esta circunstancia, lo que va del año, 36 femicidios, pero también menciona que hay muchos más que aún no son informados o que quizás todavía no son cuantificados, ¿ya? Entonces, ¿cuántos? Es una respuesta que está a forma explícita y aparece en el titular, ¿cierto? Y también a lo largo de la noticia nos menciona cuántos femicidios hay, pero que también hay un porcentaje de que hay algunas que todavía no están siendo informadas, que son desconocidos, ¿ya? Esto era por una parte lo que teníamos que revisar de la clase pasada. Si ustedes se dan cuenta, son solamente estas preguntas de carácter explícito. Explícito quiere decir que está todo y cada una de la información dentro del texto. Nosotros como lectores no le tenemos que dar otra interpretación. No tengo que poner esta habilidad de buscar las pistas o pues, darle un mayor análisis, sino más bien ver bien qué me aporta el texto para poder yo determinar, en este caso, cada una de estas preguntas a nivel explícito. Vamos con el tema 2, que nos compete en la clase número 2. ¿Cuál es este tema? Es la información inferencial. ¿Qué es la información implícita? Por una parte, tenemos la información implícita, que son las ideas que el emisor nos transmite de forma directa. O sea, que no se transmiten, de forma directa. El texto no da la información directa, sino que nos entrega pistas para poder encontrarlo. Lo implícito no está literal, ¿ya? Sino más bien, yo como lector tengo que poner en juego los conocimientos previos que tengo o los saberes que ya poseo, más lo que me aporta el texto, ¿ya? Por eso aquí dice, lo que no se ve, sino que está en el entre líneas. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia son las conclusiones a las que se llega a partir de datos que presenta un texto. Es decir, cuando podemos relacionar lo que no está escrito. Y a eso nosotros lo determinamos como información implícita, con las pistas que aparecen en los textos y captar una ambigüedad o un sentido diferente al expresado directamente por el autor. Por ejemplo, el estado de ánimo de un personaje o de una persona. Podemos también con la inferencia predecir cuál acción va a ser en este caso alguno de los determinados personajes. Podemos también inferir el clima en el que se encuentra. Si yo digo,
Mañana harán 30 grados. Mañana harán 30 grados. ¿Qué podríamos inferir con esa afirmación? Si digo mañana harán 30 grados. Es que no estamos confirmando porque es una supuesta inferencia. ¿Cómo está? Solamente es una suposición. Ya, Y es se una puede inferir suposición. que- Por ejemplo, Pero se puede inferir que uno va a salir desabrigado, que pues estamos en verano. súper. O Con sea, esa afirmación de mañana harán 30 grados, podemos inferir, como dijo ahí una de las compañeras, va a hacer mucho mañana calor. se puede salir desabrigado, va a ser calor, las temperaturas van a ser altas, ¿cierto? Solamente con ese tipo de afirmación yo ya puedo ir sacando conclusiones. Por ejemplo, no me va a servir andar con un Beatle más una parca, ¿verdad? Porque con 30 grados nosotros ya sabemos que una de las temperaturas elevadas y que mi ropa va a tener que ser mucho más holgada, ¿ya? Esas son algunas de las situaciones donde nosotros en el día a día utilizamos esta habilidad o este tipo de información a nivel inferencial. Vamos a la página 8 del manual. En la página 8, recuerden que ustedes pueden ir escribiendo sus ideas principales con relación a lo que voy explicando y también destacando, ¿cierto? Lo que a ustedes les está haciendo más sentido a la hora de poder escuchar esta clase. Veamos, contenido 2, información inferencial. ¿Cuál es el objetivo? Poder realizar inferencias a partir de la información de un texto. ¿Ya? Las inferencias corresponden a las ideas implícitas o no literales de un texto. Es decir, la información que no aparece directamente en un texto. Un buen lector debe llegar a realizar una lectura inferencial. Esto significa que es capaz de identificar las ideas no literales o implícitas de un texto a partir de datos que se extraen de él. Recuerden, ideas no literales. Eso lo pueden subrayar, ideas no literales. Si es una pregunta de carácter inferencial, mi respuesta no puede ser a nivel literal. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en claro. Para clarificar qué es la inferencia, vamos a ver dos ejemplos. Veamos cuáles son estos ejemplos. Hoy temprano muchas personas salen abrigados y con paraguas. Salen abrigados y con paraguas. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es el clima? ¿O qué es lo que va a pasar? Que hace frío y que puede llover. Tal como Que aparece va a ser frío. en nuestra respuesta, hace frío, están abrigados y si llevan paraguas es porque existe una alta probabilidad de que haya lluvia. El ejemplo número 2. Rosita sale temprano con su currículum. ¿Qué podríamos decir que es lo que va a hacer Rosita si sale temprano? Busca De trabajo. conseguir Buscar trabajo. Buscar, conseguir A dejar trabajo. su Súper. currículum a algún trabajo. Una persona, ¿cierto?, que lleva currículum, nosotros también como lectores o bajo en el contexto en el cual nosotros hemos vivido o hemos experimentado en algún momento, toda persona que lleva un currículum es porque está en búsqueda de un trabajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el día a día nosotros trabajamos muchas veces con la información inferencial, ¿ya? Nos sirve a veces para predecir el clima, para predecir, por ejemplo, a veces acá en Santiago si hay mucha lluvia, ¿cierto? Las calles van a estar anegadas o qué ruta me va a servir para tomar y poder llegar rápido a un lugar. Toda esa información nos va a permitir a nosotros poder quizás predecirla o adelantarnos a una acción que pueda ocurrir. ¿Ya? Vamos a ver este siguiente video para seguir profundizando en lo que hemos estado trabajando en estas dos clases. Estudiantes, hoy vamos a recordar el objetivo visto en la clase anterior de lenguaje, que fue
reconocer información explícita e inferir información implícita en un texto. La información explícita de un texto corresponde a encontrar datos que están de manera literal en el texto, es decir, que se encuentran escritos. Para reconocer la información explícita debes seguir los siguientes pasos. Leer el texto, analizar la pregunta para saber qué es lo que debes buscar, releer el texto y destacar con un marcador la frase que contiene la información que responde a la pregunta y finalmente escribir la respuesta. Veamos el siguiente ejemplo, donde buscaremos la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué Cirilo pasaba gritando? Recuerda que tú ya hiciste el primer paso, que es leer el texto. Analizamos nuestra pregunta. ¿Por qué Cirilo pasaba gritando? Entonces releemos el texto y destacamos la frase que contenga la información que va a responder a nuestra pregunta. El topo Cirilo se la pasaba gritando porque era muy miedoso. Finalmente, podemos responder a nuestra pregunta. ¿Por qué Cirilo pasaba gritando? Porque el topo Cirilo era muy miedoso. La información implícita es la que no se dice abiertamente, pero sí está contenida en el texto, es decir, la información que podemos deducir a través de nuestros conocimientos previos y las pistas que nos da el texto. Para inferir la información implícita debemos seguir los siguientes pasos. Leer el texto, analizar las preguntas para reconocer la información que debes hallar. Busca y subraya las pistas del texto. Piensa qué sabes sobre estas pistas y luego saca conclusiones para responder a la pregunta. Veamos el siguiente ejemplo. Juan lavó la lechuga, peló y cortó la palta y los tomates. Luego los puso todos en una fuente. ¿Qué estaba haciendo Juan? Ahora que ya leímos el texto, vamos a analizar la pregunta. ¿Qué estaba haciendo Juan? Y para eso... Ya. Entonces, si dice, Juan lavó la lechuga, peló y cortó la palta, y los tomates, luego los puso todos en una fuente. ¿Qué podríamos decir nosotros de lo que está haciendo Juan? Solamente con Una esa ensalada. Una ensalada. Salada. ¿Y cómo lograron determinar o descubrir qué es una ensalada? ¿En qué pusieron? El Los ingrediente. ingredientes. Y el utensilio. Ocupar para la ensalada. Ingredientes y también en los utensilios, ¿cierto? Lavó la lechuga, peló y cortó palta y tomates, ¿y dónde los tuvo que depositar en este caso? En una fuente. Una fuente. Súper. Entonces, tenemos todas estas pistas que nos ayudan a determinar, ¿verdad?, que lo que está haciendo Juan es una ensalada. Vamos a subrayar las pistas. Lavó la lechuga, cortó la palta y los tomates y puso todos en una fuente. Ahora que ya conocimos nuestras pistas, podemos sacar las conclusiones y responder ¿qué estaba haciendo Juan? Una ensalada. Con este video podrás avanzar en las actividades de la profesora Leila. Ya, acá también la que viene a continuación yo considero que es súper importante porque les permite a ustedes poder enfrentarse de mejor manera a un texto, ¿ya? ¿Qué podemos nosotros inferir? Nosotros podemos inferir el significado de palabras, podemos inferir también la visión de mundo que tiene el autor o la autora, y también los sentimientos de los personajes. Estas son algunas de las cosas que nosotros podemos inferir a lo largo de un texto. También podemos predecir alguna acción que va a ocurrir o algún hecho que va a ocurrir. Por ejemplo, si yo veo que ya está atardeciendo, puedo inferir que ya más tarde, ¿verdad?, será de noche, ¿sí? Son pistas que nosotros tenemos que poner en juego para poder dar una mayor interpretación. Veamos, vamos a ejercitar. Acá tengo algunas actividades que
su principal objetivo es poder extraer información que no está escrita. Cuando hablamos de esta información que no está escrita, es de la información implícita. Ejemplo, la niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería su muñeca rota. ¿Qué podríamos decir sobre el estado de ánimo de la niña? Que estaba triste. Ya, estaba triste. Súper. ¿Cómo se dieron ustedes cuenta de que la niña estaba triste? ¿Qué rasgos presentó el texto que a mí como lector me da a entender que estaba triste? Porque estaba llorando. Su muñeca que la había perdido, estaba La rota. muñeca rota. Su muñeca rota. Súper. Hay dos aspectos importantes. Uno tenemos, que a nivel explícito, ¿cierto? Está, la niña lloraba. Yo pienso, en esta circunstancia, la niña sí está llorando, y además me menciona que se le había roto su muñeca y que no le gustaba la muñeca que le trajo la mamá, nosotros podemos determinar que su estado de ánimo es de tristeza. Por eso, las pistas que nos dan a nivel textual, más los conocimientos que nosotros tenemos sobre los estados de ánimo, nos da para poder deducir e inferir cómo en este caso se sentía la niña o cuál era su estado de ánimo, que en este caso es de tristeza. Ya, voy a leer este pequeño fragmento, que también es una actividad que traigo propuesta. Para poder inferir, es importante tener en cuenta tanto el texto como la imagen, ¿ya? También la imagen nos da pistas de nuestras posibles respuestas, ¿ya? La indicación es, lee el texto, luego realiza las preguntas propuestas para encontrar la información implícita. Estamos trabajando con la información implícita, la que no aparece de manera directa. Hacía mucho calor. Alicia no paraba de estudiar a pesar del cansancio del día. Tendría la prueba al día siguiente y para ella era muy importante pasar a la enseñanza media. Los números no eran para Alicia un tema muy complejo, pero la prueba consideraba lo visto durante todo el año. Voy con las preguntas. Las voy a leer todas primero, voy a dar unos minutitos y la idea es que después hagamos una apuesta en común y podamos determinar cuáles son sus respuestas. ¿Qué hora del día era aproximadamente? ¿Cómo lo sabes? ¿En qué curso estaba Alicia? ¿Cómo lo sabes? Si es necesario, pueden ustedes volver a leer el texto. Ya, vamos con la primera pregunta. ¿Qué hora del día era aproximadamente? El atardecer. La noche. Tarde, en la noche. Como mediodía. Yo creo que era mediodía por el calor. Mediodía. Mediodía. Mediodía por la calor que hacía. Ya, algo Media tarde importante también. aquí, ¿cierto? Al inicio yo mencioné que nos teníamos que fijar tanto en la imagen como en el texto. Dice así, hacía mucho calor. Alicia no paraba de estudiar a pesar del cansancio del día. El Entonces, atardecer. El atardecer. Era El atardecer. Cuando Entonces, ya ¿qué venció el hora sol. podría ser? Más o menos. Entre las 6 y las 7. 6 de la tarde. Entre las 7 y 8 de la tarde. Sí, como las 7 y 8. 8. A las 8 o 9. Exacto, entre las 8 a 9, por ahí podríamos decir, o las 6. Ya, ¿y cómo se dieron cuenta? ¿Cómo lo sabes? Esa es la Porque pregunta. ya estaba cansada de todo el día. Estaba Entonces, cansada de todo el día y qué más.
Exacto, y en la imagen podemos ver que hay estrellas. ¿Cómo lo sabes? Por el cansancio del día y la imagen. La imagen. Exacto, por eso a veces es importante. Leo el enunciado, leo mi texto y también lo vinculo, lo relaciono con la imagen que tengo. Vamos con la próxima pregunta. ¿En qué curso estaba Alicia? En octavo. Octavo. Octavo básico. En octavo. Nivel básico. Los quiero felicitar porque Quería aquí, pasar esa media. ya, aquí, por lo que escuché, fue una decisión unánime. ¿En qué curso estaba? En octavo básico, ¿cierto? ¿Cómo pudieron determinar que estaba en octavo básico? Porque ¿Cómo iba a lo pasar la saben? enseñanza Iba a media. pasar la Era para media. la enseñanza media. Porque él quería pasar al liceo, enseñanza media. Exacto, porque estudia para pasar a la enseñanza media. ¿Y qué curso está antes de la enseñanza media? Octavo básico. Básico. Bien. Con estas preguntas, que eran de carácter más bien implícito, ustedes lo que acaban de hacer, leen el texto y lo vinculan con los conocimientos previos que ya tienen. Relaciona lo explícito con mis conocimientos previos. Cada una de estas preguntas, ¿cierto? Ustedes tuvieron que utilizar esta lógica de relacionar lo explícito más los conocimientos previos que cada uno tiene. Vamos con nuestro manual. En nuestro manual, en la página 9, tenemos algunas preguntas que son las más frecuentes que se utiliza o se aplica la inferencia. Por ejemplo, una de ellas es, ¿cuál es el tema del texto? Se desprende de lo leído que un título adecuado para este texto sería, el autor menciona algo, puede ser una palabra, puede ser una acción, un hecho, con el propósito de, ahí ustedes tienen que darle esa interpretación, se puede deducir del texto anterior que cuando me habla de deducir, inmediatamente nosotros como lectores tenemos que poder evidenciar que es una pregunta o que va a requerir una respuesta también de manera implícita o inferencial. Por eso, antes de resolver una pregunta por inferencia, debemos separar la idea principal, que es lo principal que me quiere decir la idea, de las secundarias. Las secundarias son las que van complementando la idea principal, para darnos cuenta de lo que se puede inferir del párrafo leído. Es importante enfatizar que la inferencia no debe ser ni muy particular ni muy general. Es decir, tiene que estar contextualizada al texto. Ya no puede ser algo o una idea que yo cambie completamente en relación a los hechos que están pasando. ¿Ya? No tiene que ser algo tan lejano. Por lo tanto, no pueden considerarse como correctas aquellas alternativas que contengan información textual ni las que excedan del ámbito tratado de la lectura. Por eso, cada una de estas respuestas... Perdón, profesora, ¿tiene que ser con la contingencia nacional? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Puede ser algo de la contingencia nacional de lo que está pasando? ¿Escribir como nosotros podíamos publicar en el diario? ¿O en revista? A ver, ¿me podría explicar un poquito lo que usted me está planteando? ¿Como El esta situación? Sí, el contexto que debemos escribir debe ser de la contingencia, lo que está pasando, así como el párrafo de un diario, que venga el subtítulo, todo. No, es que ahora yo estoy, en este minuto no hay que escribir nada, ¿ya? En este minuto no hay que escribir nada, sino más bien estoy explicando
cuáles son las preguntas que suelen salir, por ejemplo, en alguna evaluación, donde están de carácter inferencial, ¿ya? Por ahora no hay que escribir nada. Ya solamente estoy explicando cuáles son estas preguntas y en qué nos tenemos que fijar. ¿Ya? Ya, vamos con esta actividad. Cuando salía del colegio, a Joaquín le gustaba acompañar a su mamá, quien vendía cuchuflis en el cruce de las calles, que daba al gran supermercado. A veces tomaba un par de paquetes y cuando daba luz roja, se deslizaba entre los autos y los ofrecía. A la mamá esto no le gustaba mucho, pero igual se ponía contenta porque a su hijo le compraba mucha gente. Joaquín, vende todo lo que puedas así. Vamos a ver el estado de ánimo o cómo se sienten estos personajes. Para ello vamos a hacer este pequeño análisis. A veces tomaba un par de paquetes y cuando daba luz roja se deslizaba entre los autos y los ofrecía. Con lo que acabamos de leer, ¿qué es lo que estaba haciendo en este caso Joaquín? A veces tomaba un par de paquetes y cuando daba luz roja exacto, estaba vendiendo. Luego, a la mamá no le gustaba mucho, pero igual se ponía contenta porque a su hijo le compraba mucha gente. A nivel explícito, ¿esta acción a la mamá le gustaba o no? No le gustaba. No le gustaba mucho. No le gustaba. Ya. Y nosotros, ¿por qué podríamos interpretar que a la mamá, como dice acá en la pregunta, ¿por qué a la mamá no le gustaba que Joaquín se deslizara entre los autos? A, porque era riesgoso. B, porque le daba vergüenza. C, porque nadie le compraba. D, porque no respetaban a los vendedores. ¿Cuál debería ser la correcta? Puede ser también. Ya. En esta situación, la alternativa correcta, ¿cierto? Es la A, porque era riesgoso. En algún momento, ¿podríamos determinar nosotros de que a la mamá le daba vergüenza? No. No, más bien, ¿qué le pasaba a ella? Se Estaba preocupaba. temerosa. Corría No le gustaba que su hijo saliera a vender. Porque le compraban más al hijo. Le Ya. vendía más. El niño, ¿cierto? De partida vendía más, ¿cierto? Tenía mayor venta. ¿Y eso qué le causaba a la mamá? A nivel explícito, ahí está la respuesta. Felicidad. Igual se ponía contenta. Tenía contenta. Alegría porque su hijo vendía todo. Felicidad, contenta. Se ponía contenta. Entonces nosotros al tiro podemos determinar que la alternativa B, ¿cierto? En este caso, no va. La alternativa C dice, porque nadie le compraba. ¿Es realmente nadie le compraba? No. No, falso. Falso, todo lo contrario. Por ser en este caso un niño, más personas le compraba. Y la última, porque no respetan a los vendedores. ¿Habla ahí en algún momento sobre los choferes, cómo son? No. No, ¿cierto? Solamente habla desde la perspectiva que tiene la mamá a la hora que su hijo se enfrenta en este caso, a la hora de vender, de ofrecer en este caso los cuchuflis. Súper bien, logramos hacer un análisis, esto es una habilidad compleja, ¿cierto? Hacer un análisis de cada una de las afirmaciones. Utilizamos el texto para poder discriminar cuál es la respuesta que más se acerca a mi pregunta, ¿sí? Porque acá la letra D, que podía ser la que también se acercaba, porque no respetan a los vendedores,
En ningún minuto se hablaba sobre los choferes o los conductores, sino más bien estaba enfocado a la acción de la mamá, al sentimiento que tiene la mamá en torno a que su hijo, en este caso, venda cuchuflis. ¿Ya? Entonces, eso es importante también, a ustedes les puede ayudar a la hora de enfrentarse a una pregunta donde tienen quizás dos posibles respuestas que se acercan, ¿ya? Y por medio de esto pueden discriminar y determinar cuál sería realmente la respuesta correcta. Ya, ejercitemos un poco cómo inferir significados desconocidos o conocidos. Vamos con el ejemplo 1, que está a nivel explícito, porque está la respuesta. Dice así, ejemplo, el miná tiene un plumaje color castaño verdoso y se adapta muy bien a la vida en cautiverio. Cuando hablamos del miná y las características que tiene, ¿qué podemos inferir? ¿Qué es? Un pájaro. Un pájaro, un ave. ¿Por qué? Un ¿Qué ave. características tienen las aves, según el De enunciado? plumas, tiene plumas. Es raro ese nombre. Las Claro, aves se caracterizan por principalmente, tener plumajes. exacto, por su plumaje, ¿cierto? El plumaje es algo determinante en el que nosotros como lectores al tiro podemos categorizar este animal. Si tiene plumas, pertenece a un ave. Vamos ahora con el apartado 2, conclusiones. Vamos a sacar una conclusión a partir de este ejemplo. Esta primera palabra, papá, lleva tilde en la última A, para que ustedes por favor la agreguen en el manual. Papá fue al colegio a recoger mi informe de notas. Lo veo al ingresar a la casa con la cara muy triste y leyendo mi informe. ¿Cómo es el informe entonces? ¿Qué podríamos determinar? Que tiene malas notas. Tiene malas notas. Malas notas. Podemos determinar, ¿cierto?, que tiene malas notas. ¿Cómo descubrieron que tiene malas notas? ¿O Por qué el- razón? Por la cara tristeza del de papá. Una cara de tristeza. Exacto, por la tristeza que presenta el papá a la hora, ¿cierto?, de recoger el informe de el notas. informe. Súper. Vamos con la número 3. La inferencia también nos permite predecir acciones. Vamos a ver cuál es nuestro enunciado para poder predecir qué es lo que va a pasar. Son las 6 a.m., salgo de mi dormitorio y veo a mi hermano con una raqueta en la mano y con ropa deportiva. ¿Qué hará después el hermano? Ir a hacer deporte, tenis. Quiere jugar. Jugar Deporte. Jugar tenis. Exacto, va a ser deporte. Pero aquí en mi enunciado me dice uno de los implementos claves. ¿Cuál es este implemento? La raqueta. La raqueta. ¿Qué deporte ropa se deportiva. utiliza una raqueta? Tenis. 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 ¿Qué hará después entonces el hermano? Irá a jugar. Ir a hacer deporte. Exacto, va a hacer Irá a deporte. jugar ¿Cuál es este deporte? Jugar tenis. Irá a Tenis. jugar Tenis. ¿Qué hará después? El hermano irá a jugar tenis. tenis. Ahí estaría ya completo. Recuerden, anteriormente dijimos que no puede ser una respuesta de manera explícita. Si yo solamente registro de que hará deporte, aquí me dice ropa deportiva, sería como muy asociado a nivel explícito. Lo implícito radica en esta situación en el elemento que utiliza para jugar o para el deporte que va a hacer, que en este caso es la raqueta. La ¿Ya? raqueta. Exacto, en la raqueta. Entonces, para que también ustedes lo tengan bien harto en consideración, la respuesta no puede ser tan explícita, sino que también con los conocimientos previos que tenemos en torno a el tipo de deporte que se practica y se utiliza una raqueta, ¿verdad? Para hacer la respuesta ya completa
de mi pregunta, ¿qué hará después? ¿Ya? En este caso, ¿qué hará después? El hermano irá a jugar tenis. Tenis. ¿Ya? Eso para que también le tengan harto en consideración. No puede ser casi la respuesta a nivel textual, sino que tienen que estar los conocimientos previos que nosotros tenemos. Ya. Va a quedar como tarea realizar esta actividad que dice así, en la página 11. Ten en cuenta el contexto e infiere el significado de las palabras destacadas. No recurras al diccionario. ¿Sí? Tienen que tratar ustedes de inferir cada una de estas palabras. Chancar, toxoplasmosis, pediatra y juju. ¿Ya? En torno al enunciado que aparece en cada una de ellas. Próxima clase, al igual como lo hicimos en esta clase, lo vamos a revisar. ¿Ya? Entonces ya tienen su actividad que realizar y así van también repasando lo que vamos viendo clase a clase. Los felicito harto por la participación del día de hoy y ya los espero la próxima semana. Que tengan una buena noche, un buen descanso. Que estén bien. Muchas gracias, profesora. Gracias. Buenas noches. Gracias a su Chao, compañeros. participación. Nos vemos la próxima Buenas clase. noches. Buenas noches a todos.